Yo soy estudiante ya de último semestre de la Universidad del Quindío y mi trabajo de grado está basado en neutrinos de supernova. La charla de hoy pues va a estar orientada un poquito a un tema más divulgativo. Me voy a salir antes un poquito para hablarles de la historia de los neutrinos y al final de la presentación pues les voy a hablar ya de lo que es, de lo que estoy trabajando yo. Bueno, como les decía, entonces vamos a empezar con hablar del modelo estándar, neutrinos, y los últimos dos tópicos son ya enfocados a mi proyecto de grado, que son dos tópicos, pero es algo muy sencillo que se va a hablar así, va a ser muy rápido. Bueno, entonces el modelo estándar. El modelo estándar de la física de partículas. Básicamente este cuadro reúne todas las partículas fundamentales de las que está hecha la materia. La materia convencional que nosotros vemos, este computador, la tabla donde están sentados, la silla, está hecha de diferentes combinaciones de estas partículas. Entonces, como pueden ver por la guía de colores, el modelo estándar se divide en quarks, leptones, los bosones y ahí hay una casilla amarillita que es el famoso bosón de Higgs, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar por la parte de los quarks, la parte morada, ¿sí? Cualquier combinación de quarks es lo que se define como un hadrón, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de los hadrones, si el hadrón está compuesto de tres quarks, se le llama barión. Si el hadrón está compuesto de dos quarks, se le llama mesón. Entonces, por ejemplo, los protones y los neutrones que son tan famosos por ser los constituyentes de los núcleos de los átomos, de los elementos, son bariones, porque están compuestos de solo tres quarks. Los mesones, tenemos ejemplo, por ejemplo, los piones y los kaones, solo que estos no son tan comunes, no se hablan tanto para alguien que no está relacionado a la ciencia. Bueno, volviéndome acá, esa fue la parte de los quarks. Lo de los bosones de Gauss que dice ahí son las partículas que median las interacciones de la física. Nosotros conocemos la interacción débil, la interacción fuerte, la interacción electromagnética y la gravitacional. El gluón es el mediador de la interacción fuerte, el fotón es de la electromagnética y los bosones ZW los de la interacción débil. Y por allá todavía estamos muy lejos como de encontrar el mediador de la fuerza gravitacional o de la interacción gravitacional, aunque pues está teorizado el gravitón, pero pues por simplicidad no lo agregué a la presentación, ¿sí? El fuerte de la presentación, o sea, vean que no, ya hablamos de los quarks, de los bosones y el bosón de Higgs, pero entonces me reservé una sección, una diapositiva especial para hablar de los leptones. Los leptones, como ya vimos, hacen parte del modelo estándar y se identifican por ser de tres generaciones. La primera generación es como la más famosa de todas porque ahí es donde está el electrón. Nosotros sabemos que la materia convencional está compuesta de los átomos, el núcleo de protones y neutrones, y alrededor de este núcleo es donde está orbitando el electrón, ¿sí? Pero hay partículas más pesadas que el electrón que tienen su misma carga, simplemente un electrón, pero más grande, con mayor masa, como el muón y el tauón. El tau es el leptón de mayor masa, luego el muón y luego el electrón. Los neutrinos, que es la partícula que nos interesa, se les puede clasificar por su sabor. Yo sé que suena extraño, no es que los neutrinos los pongamos en la lengua y podemos saborearlos, sino que es como una etiqueta, algo que los identifica. Y esa etiqueta quiere decir como a qué leptón está relacionado. Entonces, por eso está neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. Y esas seis partículas es lo que conforma la familia de los leptones. Y con eso, pues acaba todo el repaso de lo que es el modelo estándar, ¿sí? Entonces, ahora sí, empecemos con los neutrinos. Los neutrinos se teorizaron en 1930, cuando Wolfgang Pauli, el señor que tenemos aquí a la izquierda, escribió en diciembre a compañeros de él en Tübingen, Alemania, una carta que se titulaba Amigas y amigos radiactivos. Esto en inglés, por supuesto. En la carta, él teorizaba la existencia del neutrino porque había unos experimentos en esa década pasada en la que hacía falta energía y no sabían o sea, no sabían por qué se perdía esa energía. Entonces Pauli en esta carta dijo que debía existir una partícula neutra que se emitía en los tres procesos que en concreto son los procesos de decaimientos beta, que más adelante les vamos a mostrar en qué consiste.
Esto fue en 1930, ¿no? Él teorizó el neutrino. Para ese entonces no se conocía el neutrón todavía, todavía. O sea, se suponía, ellos pensaban que el núcleo de los átomos estaba compuesto por protones y, y enlaces entre los electrones, o sea, enlaces entre los protones y los electrones. Fue en 1932, 2 años después, James Chadwick descubrió los neutrones, pero estos neutrones eran muy pesados. Y cuando trataron de mirar si estos neutrones solucionaban el problema que se tenía en los procesos de decaimiento beta, se dieron cuenta de que este problema no se había solucionado, de que en realidad existía otra partícula que no se estaba detectando. Entonces fue Enrico Fermi el que le asignó el nombre de neutrino, porque antes Pauli dijo que era una partícula neutra. Luego Chadwick descubrió el neutrón. Y Fermi dijo, bueno, como ya existe el neutrón y tiene que existir otra partícula neutra, pero que es muy pequeña, pues llamémosle neutrino, o sea, el diminutivo de neutrón. Y bueno, acá voy a hacer un paréntesis porque no puedo evitar mencionar Enrico Fermi a los chicos de la Vía Panisperna, Ragazzi Vía Panisperna, que para los que se vieron Oppenheimer, Enrico Fermi fue el creador o el líder del grupo que desarrolló para el proyecto Manhattan el primer reactor nuclear de la historia en una cancha de squash de la Universidad de Chicago, algo súper, súper loco, súper random. Y bueno, él lideraba a los chicos de la Vía Panisperna, la época dorada de los científicos italianos. Y espero que les digo cuáles son los fijos que aparecen ahí, acá los tengo de izquierda a derecha, es Oscar D'Agostino, Emilio Segre, Eduardo Amaldi, Franco Rossetti, Enrico Fermi. En la mitad que tenemos acá, que no aparece en la foto, en la foto de la mitad, es Ettore Majorana. Y a la derecha, Bruno Pontecorvo. Bueno, acá acaba el paréntesis y la verdad es que lo tenía que mencionar porque acá hay tres de mis físicos favoritos, que son Fermi, Majorana y Pontecorvo. Pontecorvo, que para la historia de los neutrinos fue una persona muy, muy importante. Bueno, entonces cerrado el paréntesis, bueno, retomemos acá con Fermi le dio el nombre de neutrino, ¿sí? Ahí. Cuando se trató de detectar a los neutrinos mediante estos procesos de decaimiento beta, Hans Bethe y Rudolf Peierls, sí, Peierls, estaban haciendo experimentos de decaimientos beta inversos, o sea, es decir, los neutrinos se colisionaban con una partícula y generaban más partículas, ¿sí? O sea, el problema del decaimiento beta era que de una partícula sola decaía en varias partículas, pero en ese entonces no se conocían el resto, todas las partículas que se generaban, ¿sí? Entonces, en ese momento las que se conocían no hacían que se conservara como la energía en el proceso. Bueno, entonces Hans Bethe y Rudolf Fiers, qué pena con ustedes, yo acá confirmo. Sí, listo. Entonces, ellos, haciendo esos experimentos de scattering o de dispersión o de decaimiento, encontraron que si los neutrinos han de existir, su sección transversal la región más pequeña en la que nosotros los podemos detectar es de 10 a la menos 44 centímetros cuadrados. Esto es como si en un tanque llenísimo de agua, por ejemplo, tiene que ser, un neutrino tiene que atravesar alrededor de 10 a la 14 kilómetros para que pueda ser detectado. O sea, son números que ya se salen de nuestra imaginación, es muy difícil dimensionarlos. Y ellos, gracias a estos experimentos que ellos hicieron, concluyeron que los neutrinos eran imposibles de detectar, o sea, que los humanos nunca íbamos a ser capaces de observar un neutrino. Por eso en ese entonces se le consideró la partícula fantasma. Pero, bueno, la primera detección se dio entre 1900, en una serie de experimentos entre 1953 y 1959, realizados por Frederick Reines y Clyde Lorraine Cowan. Esa primera detección, si no estoy mal, en realidad no fue como tal de neutrinos. La primera detección fue de antineutrinos en un reactor de Savannah River. Y no fue hasta 50 años después, en el 95, que a Frederick Reines le dieron el Nobel de Física por esos aportes a la física de partículas. El Nobel, tengo que decir, solo se lo dieron a Frederick Reines
porque Clyde Lorraine Cowan ya estaba muerto y según como las reglas a la entrega de los premios Nobel, no se le puede dar el premio a personas que no están vivas. Pero pues, sino que a mí me pareció curioso, yo no sabía esto del Nobel, por ejemplo, lo investigué ahorita, me pareció curioso que no le hayan dado el Nobel a Clyde Lorraine Cowan porque tiene la misma, él fue el codirector de este proyecto junto a Frederick Heinz. Bueno, entonces vamos en Bruno Pontecorvo. Entonces ahora sí, neutrinos solares. Una vez ellos detectaron en los antineutrinos por primera vez entre 1953 y 1959, no fue hasta, bueno, ya les dije, hasta 50 años después, que les dieron el Nobel en el 95, y por esa época más o menos, el señor que tienen a la derecha, Raymond Davis Jr., realizó un experimento en la mina Homestake, que en una mina abandonada en Dakota del Sur, Estados Unidos. Perdón. Él, para la detección de neutrinos, utilizó una reacción radioquímica que había propuesto Bruno Pontecorvo hace más de 60 años, porque Bruno Pontecorvo es la persona más importante en esta historia de los neutrinos. Cuando en el 32, cuando en el 53, estos personajes de acá afirmaron que los neutrinos nunca podían haber sido detectados, perdón, esto fue en el 34, lo de Hans Bethe y Robert Peirce, afirmaron que los neutrinos nunca pueden ser detectados. En el 46, Bruno Pontecorvo propuso una forma de detección, y esa forma de detección fue la que 50 años después Raymond Davis Jr. utilizó en la mina de Dakota del Sur para realizar esta detección de neutrinos solares. En concreto, la reacción es esta, esto es el decaimiento beta inverso. Un neutrino llega y colisiona con un átomo de cloro, hace que un protón que está en el núcleo transicione a un neutrón, lo que hace que el cloro ya no sea cloro, sino que sea un argón, que es el elemento que está hacia abajo en la tabla periódica. O sea, el argón es más liviano que el cloro. Recordemos que los elementos en la tabla periódica se ordenan según el número de protones en su núcleo, ¿sí? Entonces, el número de protones, no de neutrones, de protones. Entonces, una vez el protón en el núcleo de cloro transiciona a un neutrón, se vuelve un elemento más liviano y es el argón. Y en este proceso también es liberado un electrón. Ese es el proceso de decaimiento beta inverso. La reacción de decaimiento beta, sin más así, solamente decaimiento beta, es si yo tomara este neutrino que está a la izquierda y lo pasara al otro lado de la ecuación. Ese es el decaimiento beta. Y bueno, este proceso que ven acá, el de con cloro, específicamente con cloro y con argón, fue el que propuso Pontecorvo en el 40, en el 46, sí, en el 46. Este experimento de la mina Homestake llevó a la detección de neutrinos solares. Cabe declarar de que a Raymond Davis Jr. le dieron el Nobel en el 2002, también si no estoy mal, por esa primera detección de neutrinos solares. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya logramos detectar neutrinos provenientes del Sol. Pues ahora simplemente vamos a calcular los neutrinos que esperamos del Sol para compararlos con los neutrinos que están detectando nuestros detectores, ¿vale? Sí, nuestros detectores, que en ese entonces pues era la mina Homestake, eh, Kamiokande y el Sudbury Neutrino Observatory. Pero cuando hicieron la comparación, se dieron cuenta de que los neutrinos que estábamos detectando acá en la Tierra eran exactamente una tercera parte de los neutrinos que habían predicho. Entonces habían neutrinos que faltaban y nadie sabía qué estaba pasando. O sea, nadie sabía qué estaba pasando. Por eso era un problema, el problema de los neutrinos solares. Pero, de nuevo, aparece nuestro amigo Pontecorvo. Estamos hablando del 2002 más o menos, ¿no? Pero Pontecorvo para entonces ya estaba muerto. Pontecorvo en el 34, en 1934, él dijo, los neutrinos, al igual que otras partículas que pues no voy a mencionar por simplicidad, deben oscilar. O sea, los neutrinos, sí, deben oscilar, los neutrinos cambian. Y nadie le creyó a Pontecorvo, nadie le creyó a Pontecorvo. Bueno, antes de cómo se resolvió el problema de los neutrinos solares, quiero mostrarles esta foto que la verdad es hermosa, de cómo, esta es una foto del Sol, pero vista con neutrinos. O sea, en el corazón del Sol, en el núcleo
Aparte de que se producen los elementos de la tabla periódica, bueno, los más livianos, y de que se produce luz, y esa luz es la responsable de que nosotros podamos ver al sol de día con nuestros propios ojos. Los detectores de neutrinos, estos dos que yo les mencioné ahorita, el Super Kamiokande y el Sudbury Neutrino Observatory, lograron detectar, luego de una recolección de datos de 500 días, lograron reconstruir esta foto del Sol. O sea, esta foto es hermosa porque es como si nosotros solamente podemos ver esto si cambiamos nuestros ojos por detectores de neutrinos. O sea, es una nueva forma de ver el Sol. Estamos viendo el Sol desnudo, el corazón desnudo del Sol. Además, ¿por qué les digo que el corazón desnudo? Porque es que la luz que nosotros vemos del sol, la que nosotros estamos viendo, la que nos llega acá a la Tierra, no viene exactamente desde el núcleo del sol. Los fotones o la luz que se genera desde el núcleo del sol empieza a interactuar con toda la materia con toda la materia del Sol antes de salir a la superficie. Es a partir de la fotósfera, que ya no es en el núcleo, sino muy alejado, algo así como la atmósfera en nuestra Tierra, pero se trata de la fotósfera, es cuando salen los fotones o la luz libre. Y esa luz libre es la que demora 8 minutos en llegar a la Tierra, pero lo que tarda la luz de ir desde el núcleo del Sol, que es donde es originada, hasta la fotósfera, pasan miles y miles y miles y miles de años. O sea, nosotros no estamos viendo con nuestros ojos, no estamos viendo el núcleo del Sol, estamos viendo solamente la superficie. En cambio, con neutrinos, estamos viendo el Sol en vivo, o sea, lo que está pasando ahora mismo en el núcleo del Sol. Por eso es que les digo que estamos viendo el corazón desnudo del Sol, y por eso es una imagen tan hermosa. Bueno, entonces, cuando se dieron cuenta de este problema de los neutrinos solares, dijeron, ah, Pontecorvo había dicho algo parecido. Y el problema se solucionó porque los neutrinos cambian de sabor. Es algo muy loco. Si recuerdan, yo les había dicho de que los neutrinos tienen una etiqueta que los caracteriza y va de acuerdo al leptón de su generación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o sea, a qué se refieren? ¿A qué me refiero yo como que los neutrinos cambian de sabor? Y es que un neutrino en el Sol, que se originó como neutrino electrónico, cuando llega a la Tierra pasa a ser neutrino muónico o neutrino tabónico. O sea, hay una probabilidad de que el neutrino cambie su propia identidad. Y, bueno, algo que me olvidó mencionarles, es que los neutrinos que nosotros detectamos y los que detectaron, por ejemplo, para el Sol, son exclusivamente neutrinos electrónicos. Así es como funcionan nuestros detectores, ¿sí? Entonces, cuando compararon los neutrinos electrónicos que llegaron a los detectores con los que salían con los predichos que salían del Sol, hacía falta algo de neutrinos electrónicos. Y la respuesta es que los neutrinos cambian de sabor. Y de nuevo, es algo que Bruno Pontecorvo ya había predicho ya hace más de 60 años. Por eso es que es una persona muy importante en esta historia. Bueno, antes de pasar a esto. eh, los neutrinos, según el modelo estándar, cuando fueron utilizados, bueno, cuando se construyó como tal el modelo estándar, ellos se formularon como partículas sin masa. Y el problema de los neutrinos solares se resolvió porque descubrieron que como los neutrinos están cambiando de sabor según el formalismo matemático, la probabilidad de que cambien de sabor se debe a que los neutrinos tienen masa. Entonces eso va en contra de lo que dice el modelo estándar. Por eso es que hoy en día en la literatura, cuando uno busca sobre neutrinos, eso se encuentra como en secciones que dicen física más allá del modelo estándar, porque la simple existencia de los neutrinos y la evidencia que tenemos de ellos es que no los describe correctamente ahora mismo el modelo estándar. Entonces por eso es física más allá. Y bueno, entonces ahora sí, pasemos a las estrellas. O sea, vamos a poner una pausa al tema de los neutrinos para hablar de las estrellas. Las estrellas, como nuestro Sol, bueno, no, primero, ¿cómo se forma una estrella? Antes, en el universo primitivo, bueno, no tan primitivo, habían solamente nubes moleculares, él estaba solo compuesto del elemento más fundamental de toda la tabla periódica, que es el hidrógeno, un protón en su núcleo y un electrón que lo está orbitando. O sea, en el universo temprano no se generó así espontáneamente átomos muy pesados, hierro, uranio, cosas así. O sea, era todo puro hidrógeno. Pero entonces
todo ese hidrógeno que está acumulado en una región del espacio, después de muchísimos años, se empieza a calentar por fricción. O sea, estos átomos esos átomos de hidrógeno que tenemos en una nube molecular, una nebulosa, empiezan a interactuar, empiezan como a chocar, empiezan a generar calor por esa fricción. Esto hace que en algún momento se generen combustiones, o sea, que ya deje de pasar a ser una nube molecular, hidrógenos por ahí por doquier, sino que todos los hidrógenos se empiezan a concentrar en una misma región del espacio, gracias a esta fricción, gracias a esta elevada temperatura que genera la fricción, o sea, este calor. Entonces, a medida que se van acumulando más y más y más hidrógenos, se van a llegar a presentar las condiciones para que se generen procesos de fusión. Es decir, un hidrógeno y un hidrógeno se unen, entre comillas, ¿no? Y generan un átomo de helio. Recordemos, el átomo de helio es el siguiente átomo en el siguiente elemento en la tabla periódica. Está compuesto de dos protones en su núcleo y la versión estable de dos electrones. Entonces, si yo tengo un hidrógeno, que es un protón y un electrón, con otro hidrógeno, que es un protón y un electrón, ellos se pueden fusionar, generar un helio y la suma se conserva. Son dos protones en el núcleo y dos electrones orbitándolo, ¿sí? Entonces, como esta es la forma en la que se empiezan a generar las estrellas, de a partir de un montón de gas, de átomos, de elementos, en este caso de hidrógeno, y ahí es como se empiezan a generar gracias a las estrellas, es como se generan todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, no todos, porque hay algunos que son creados artificialmente como los humanos, por los humanos, pero pues se sale del scope de la charla, ¿sí? Entonces, una vez se genera esa región en el espacio en la que empiezan a suceder procesos de fusión, ahí es cuando decimos, aquí ya hay una estrella. Y esa estrella, como nuestro Sol, por ejemplo, que produce esencialmente o principalmente hidrógenos, se encuentra dentro de esta gráfica que se llama la secuencia principal. Esta gráfica es el diagrama de Hertzsprung-Russell, que simplemente como vemos los ejes, la clase espectral, que bueno, para los de astronomía es como una especie para clasificar el tipo de estrellas que hay en los cielos, y eso está de acuerdo, eso se mide con la magnitud absoluta, la luminosidad y la temperatura. La de arriba y la de abajo son como equivalentes y la de la izquierda y la de la derecha son también equivalentes. O sea, si yo quiero, puedo quitar dos de los ejes y la gráfica se va a seguir entendiendo, ¿sí? Entonces, bueno, a pesar de que les dije que nuestro Sol produce hidrógeno, no es que produzca solamente hidrógeno. A medida que una estrella empieza a quemar o a fusionar hidrógenos, va a producir helios, pero pues en algún momento se va a acabar el hidrógeno original. No va a haber más hidrógenos para fusionar. Dependiendo de las características de la estrella, se van a presentar las condiciones para que ya la estrella no empiece a fusionar hidrógeno, sino que empiece a fusionar helio. Ese es el proceso el proceso de vida de las estrellas. O sea, las estrellas cada vez van fusionando elementos más pesados. Ahora, las estrellas son estables, nosotros las vemos en el cielo, ellas siguen ahí, gracias a que esos procesos de fusión liberan energía. ¿Por qué liberan energía? Porque la fusión de estos elementos livianos se llaman procesos exotérmicos, es decir, hidrógeno y hidrógeno generan helio y generan otras cosas, o sea, hay una energía adicional. Es como si la energía del helio solito es menor a la energía de los dos hidrógenos. Entonces esa energía en exceso es la que se libera en forma de fotones o en forma de luz y esos fotones o esa luz ejerce una presión de radiación. Pues se llama, sí, por eso se llama presión de radiación, porque viene a partir de la luz. Y esa presión que ejerce la luz hacia afuera del núcleo es la que se opone hacia la propia gravedad de la estrella. La gravedad está tirando hacia el centro y la luz que se genera en los procesos está tirando hacia arriba. Por eso es que las estrellas son estables, porque una compensa a la otra y no pasa nada. Ni la estrella se colapsan y la estrella empieza como a desmembrarse entre todas sus capas. Bien, una vez, como les decía, una vez la estrella empieza a quemar elementos cada vez más pesados, no quiere decir que queme exclusivamente estos elementos más pesados. Ella también va, por ejemplo, pasa de quemar helios a carbono, yo qué sé,
pero no quiere decir que ya no se produzcan helios ni hidrógenos, sino que cada vez, a medida que la estrella se va volviendo, va quemando elementos más pesados en su núcleo, el resto de elementos más livianos que había en la estrella se empiezan a acomodar como en forma de capas, como si fuera una cebolla la estrella. Pero eh, eso tiene un límite. Y es que, como les dije, esta fusión de elementos livianos son reacciones exotérmicas, liberan energía. Una vez la estrella en su núcleo empieza a fusionar hierro, a partir del hierro, los procesos de fusión se vuelven endotérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de la estrella o del proceso liberar energía, para que suceda el proceso, la estrella absorbe energía. O sea, es como que una vez la estrella empieza a fusionar hierro, empieza a consumir energía de ella misma. Entonces, ya no va a liberar esa energía o esa radiación o esa luz, esos fotones que se oponen a la gravedad. Cada vez va a haber menos de esos fotones que se oponen a la gravedad. Entonces, entonces es curioso, es como un círculo vicioso, porque empieza a fusionar elementos cada vez más pesados. Esa fusión de elementos cada vez más pesados hace que la estrella emita menos radiación, emita menos presión hacia el exterior. Entonces es como que la estrella como que se envenena porque ella misma se lleva hacia su muerte. Entiéndase muerte como que ya la estrella no está ejerciendo presión hacia afuera y empieza a colapsar gravitacionalmente porque la gravedad domina sobre la estrella y todo empieza a colapsar. Bueno, dependiendo de la estrella, regresando acá al diagrama de Hertzsprung-Russell, que me desvió un poquito para contarles esto, estas estrellas como nuestro Sol que generan estos elementos livianos se llaman estrellas de la secuencia principal. Eh, bueno, pueden ocurrir diferentes finales en la vida de la estrella, o sea, cuando la estrella deja de ejercer presión hacia afuera por la radiación. Y es que gracias a, no sé qué tan familiarizados estén con el principio de exclusión de Pauli, es que básicamente los leptones, por ejemplo, como los electrones que les comenté, ellos se oponen a estar juntos, no solamente porque tienen cargas de mismo signo, entonces como si fuera un imán, que uno trata de pegar un imán, dos imanes de los mismos polos, ellos se van a repeler. Algo parecido pasa con los electrones, no en el caso de la carga, sino gracias a esta exclusión, a este principio de exclusión de Pauli. Eso en concreto se llama la presión de degeneración. Entonces, una vez la estrella no emite más fotones, más radiación, o esa presión de radiación es mínima en comparación a la gravedad, esa gravedad como que comprime tanto la estrella que obliga a los electrones a estar juntos, pero por su naturaleza los electrones no pueden estar juntos. Entonces ahí es donde sale la presión de degeneración. Es esa presión, esa presión que ejerce cada uno de los electrones a repelerse contra el resto. Y esa presión no es una presión lo mismo, es hacia el exterior. Entonces, podemos decir que en este punto la estrella logra otro punto de estabilización. Ya no es la luz la que permite que la estrella se estabilice. Ahora es la presión de degeneración de los electrones. Cuando pasa esto, es que se llama enanas blancas, las que tenemos aquí abajo a la izquierda. Dependiendo de la configuración inicial de la estrella, de qué tan masiva sea, la estrella puede pasarse por por esta fase de estrella, perdón, de enana blanca y puede pasar a ser una estrella de neutrones. Pero ya les voy a comentar ahí más o menos, porque hay estrellas que son muy masivas, que son las supergigantes, que se salen de la secuencia principal, que estas sí son las estrellas que van a llegar a este punto de envenenamiento por el hierro. O sea, las estrellas de la secuencia principal no van a llegar hasta ese punto, pero las supergigantes sí lo hacen. Bueno, entonces ahora sí pasemos. ¿Por qué supernovas? Bueno, como les comenté ahorita, en una estrella a medida que se va volviendo más pesada, los elementos más livianos se van organizando en el exterior en forma de capas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta capa de hidrógeno, es el elemento más liviano, no es que sea exclusivamente la estrella de hidrógeno, creo que acá lo tengo apuntado, cuáles son la cantidad de elementos que hay. Sí,
Listo. En la capa de los hidrógenos, no solamente hay hidrógenos, hay helios, hay helio, neón, oxígeno, nitrógeno, carbono, pero en una fracción muy pequeña. En esta otra capa que está más abajo, el helio, hay carbono, neón y oxígeno, pero lo mismo, en una proporción muy pequeña. En la capa de oxígeno, neón, carbono, magnesio y silicio. Si van notando, cada vez hay elementos que se repiten, pero cada vez van apareciendo elementos un poquito más pesados. En la capa de silicio hay azufre, oxígeno, argón y calcio. Y en la capa de hierro hay hierro, calcio, titanio y níquel. Pero entonces, ¿qué pasa? Como les dije, cuando llega el hierro, la estrella ya empieza a consumir energía y ya no hay esa radiación que se opone, ¿sí? Si es una estrella muy masiva como la supergigante, la estrella no pasa por la etapa de enana blanca. Bueno, acá tengo que hacer un comentario y es que yo les estoy hablando de estrellas solitarias, no les estoy hablando de sistemas binarios. En los sistemas binarios pasan otro tipo de cosas, pero lo mismo se salen como del enfoque de esta charla. Entonces, las supergigantes, cuando empiezan a generar estos elementos cada vez más pesados, empieza la fase de colapso de la estrella. La interacción, la gravedad de la propia estrella, perdón, compacta el núcleo de la estrella hasta tratar de unir a los electrones, pero como la estrella es muy masiva, la estrella no logra esa estabilidad con la presión de degeneración de los electrones. Entonces, como si los electrones hacen lo más que pueden para no permitir el colapso de la estrella, pero no, simplemente no son capaces. La estrella es muy, muy masiva y la presión de degeneración junto a la presión de radiación no son capaces de equilibrar a la estrella con la gravedad, con la propia atracción gravitatoria de la estrella. Es en este momento en el que la estrella colapsa y en este momento es donde se producen las supernovas. En el caso específico, pues, de mi proyecto de grado, son supernovas que dejan una estrella de neutrones. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, volvemos otra vez a los electrones, al principio de exclusión de Pauli. Los electrones eh, son fermiones y los fermiones pues se rigen por el principio de exclusión de Pauli. Los neutrones, que son los que conforman el núcleo de los elementos, de los átomos, también son fermiones. Toda partícula que sea un fermión se va a regir por el principio de exclusión de Pauli. Pero entonces, ¿qué pasa? Los neutrones ejercen una presión de degeneración mayor a la de los electrones. Entonces es como si la estrella, cuando está colapsando, se van contando como con diferentes pruebas. La primera prueba de los fotones o de la luz. Si la luz no es capaz de mantener a la estrella, pues bueno, sale. Y otra vez la gravedad domina. Cuando llega a la presión de generación de los electrones tratan lo más que pueden por evitar el colapso de la estrella, pero no pueden. Y entonces esos electrones, el propio colapso de la estrella los obliga a irse al núcleo, otra vez muy entre comillas. Esto hace que en la estrella se produzca un proceso que se llama la captura de electrones. Esta captura de electrones quiere decir que los protones que hay en el núcleo de la estrella capturan un electrón y esa captura de electrón, pues a ver, pensémoslo así intuitivamente. El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. La suma de esas dos debe dar algo con carga, algo que no tiene carga. Y ese algo que no tiene carga son los neutrones. Entonces, la estrella, a medida que va colapsando, va llevando los electrones hacia el núcleo, va generando procesos de captura de electrones y eso hace que se generen muchos, muchos, muchos neutrones en el núcleo de la estrella. Todos esos neutrones, cuando son generados, son los que se oponen a esa atracción gravitatoria de la estrella. Cuando esto pasa, la estrella puede llegar a una estabilidad. Entonces ya esa estabilidad no la da la presión de degeneración de los electrones, sino la presión de degeneración de los neutrones. Es como la última línea de defensa de la estrella ante su inminente colapso, si es muy masiva, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, hay una explosión de supernova. Esta explosión de supernova se da porque se da principalmente por los neutrinos.
Bueno, si la estrella es muy, muy masiva, puede que se pase esta fase de estrella de neutrones y ni siquiera los neutrones sean capaces de soportar a la estrella. Y ahí es cuando se dice que la estrella, pues bueno, igual explota, pero es donde se genera el agujero negro, o sea, y ocurre una singularidad. Pero eso también se sale como el alcance de la charla. Entonces, retomando con el proceso de colapso de la estrella, a este tipo de estrellas que colapsan de esta manera se le llaman, perdón, a este tipo de, sí, al tipo de estrellas que colapsan de esta manera para generar una supernova se le llaman supernovas de tipo colapso de núcleo. Y de nuevo, ese es como el tema de interés en mi caso, para mi proyecto de grado. Bueno, uy, eso sería muy feo. Eh, Antes de pasar pues, a esa parte, quiero comentarles que la forma en la que se produce la supernova, la forma en la que se produce la explosión, es debido a los neutrinos. ¿Por qué? Los neutrinos son partículas, como ya les dije, antes el modelo estándar los definía sin masa, pero ahora ya sabemos que tienen masa. Una masa muy, muy, muy pequeña, que a veces por practicidad uno lo vuelve cero, pero es masa muy, 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 muy pequeña. Entonces, esta materia de la estrella o las capas más exteriores de la estrella que están que están yéndose dirigidas hacia el centro, hacia el núcleo de la estrella, generan estos procesos de captura de electrones y de fotodisociación. La fotodisociación es que yo tengo un elemento, un átomo muy pesado, un elemento muy pesado como por ejemplo el hierro, y cuando ese hierro interactúa con un fotón, que tiene una longitud de onda o una energía característica, logra que ese hierro que está compuesto en su núcleo de muchos protones y muchos neutrones pasen a ser todos esos constituyentes pero individuales. Entonces es una forma más de generar neutrones sí, en una gran tasa de generación de neutrones. Sí. Qué pena, tengo que conectar el computador. Qué pena con ustedes. Listo. Qué pena nuevamente. Bueno, ay. Entonces, retomando con la generación de la estrella de neutrones, sí, cuando se genera la estrella de neutrones, pues esa estrella de neutrones es la que soporta la estrella, sí, la estrella. Pero, ¿qué pasa con toda esa materia, esas capas externas que se están dirigiendo hacia el núcleo? Pues es como si ellas están dirigiéndose hacia el núcleo y se encuentran con una pared que se refiere a la estrella de neutrones. Entonces eso hace que toda esa materia rebote. Y es ese rebote el que nosotros conocemos como formalmente como la explosión. En algunos casos, como ya les voy a comentar más adelante, ese choque genera una onda hacia afuera y esa onda muchas veces se queda estática, no logra hacer que toda la materia de las capas exteriores que estaban yéndose hacia el centro sean disparadas hacia afuera. Son los neutrinos, porque en esos procesos que le dije que generan muchos neutrones, también se generan muchos neutrinos y se genera una región que se llama formalmente la neutrinosfera, o sea, es como una región, así como les dije que lo de la fotosfera o la atmósfera acá en nuestra Tierra, es una región alrededor del núcleo de la estrella de neutrones que haya principalmente neutrinos en mucha, mucha abundancia. Esos neutrinos son los que dotan a esa onda que se quedó quieta, la dotan de energía para que vuelva a su camino y explote. Entonces, eso en la literatura nosotros las conocemos como explosiones como manejadas por neutrinos, neutrino driven explosions. Y bueno, así es como se genera las supernovas, en este caso tipo colapso de núcleo. Y bueno, les quiero comentar así rápidamente lo de mi trabajo de grado. Es que nosotros, ya como ya les dije, los neutrinos tienen un sabor que los identifica, que, que identifica el leptón que se generó con ellos. Pero los neutrinos no es que vivan en la naturaleza como neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos o neutrinos tabónicos, o sea, neutrinos de cualquier sabor, sino que estos sabores están definidos con lo que se llaman neutrinos masivos.
Solo que acá no se denotan con sabor, sino que es neutrino uno, neutrino 2 y neutrino 3. O sea, es súper original. Pero bueno, o sea, es como que esos neutrinos se mezclan y cada uno de estos neutrino uno, neutrino 2 y neutrino 3 tiene como un peso para que al sumarlo con los otros da como resultado un sabor particular. Bueno, ese sabor particular, bueno, esa mezcla es la que se ve aquí en las primeras dos ecuaciones como la sumatoria de una U. Esa U es una matriz, se llama matriz de mezcla, que esa matriz de mezcla originalmente se llamaba la matriz de Pontecorvo Maki Nakagawa Saki. Otra vez aparece Pontecorvo, otra vez nuestro queridísimo amigo. Bueno, eh, las segundas ecuaciones es en física el hamiltoniano, que es como una idea mucho más general de lo que son las ecuaciones de Newton, la de la fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? O sea, uno en la física va escalando como a cómo identificar, a cómo definir un sistema, ¿sí? Entonces, este hamiltoniano básicamente reúne toda la energía del sistema. Por eso, al otro lado en la igualdad está la E, que la E identifica, quiere decir la energía del sistema. Pero bueno, o sea, esto me la va a pasar muy rápido, ¿sí? Aquí bueno, uy, se me olvidó mencionarles algo muy importante, y es que el descubrimiento de que los neutrinos oscilen se dio porque los neutrinos cambian de sabor en su camino del Sol a la Tierra. O sea, en el vacío, o sea, los neutrinos por sí solos oscilan. O sea, si hay un neutrino por allá solito en el vacío, él igual está oscilando. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasa si esa oscilación o el neutrino está interactuando con algo más? En este caso, por ejemplo, con la materia. Entonces, volvámonos al caso de la supernova. Todos esos neutrinos de la neutrinosfera, pues están interactuando con toda la materia muy densa de la estrella que está colapsando. Entonces, nosotros ahí podemos hacer la aproximación a que esa materia va a inducir o tiene efecto sobre los neutrinos. Y esos efectos se ven con las oscilaciones. O sea, la oscilación de los neutrinos cuando están en el vacío es diferente a la oscilación de los neutrinos cuando están interactuando con la materia. Entonces esto matemáticamente se añade como una pequeña perturbación. O sea, yo tengo mi ecuación de los neutrinos en el vacío y simplemente le agrego otra H que es, ahí lo pueden ver, que es una pequeña perturbación. O sea, esto se hace mucho en física. Si yo tengo mi sistema, yo quiero estudiar el comportamiento de mi sistema si yo le aplico una interacción de cualquier tipo, pero es muy pequeña. Entonces eso es lo que se llama teoría de perturbaciones. Entonces, en este caso, esa interacción con la materia, nosotros como la podemos ver como qué pasa si, o sea, cómo es el efecto de los electrones sobre los neutrinos, cómo es el efecto de los protones sobre los neutrinos, cómo es el efecto de los neutrones sobre los neutrinos. Entonces, yo si considero todo eso, me va a cambiar la forma en la que los neutrinos están oscilando. Entonces, la forma en la que los neutrinos están oscilando se definen con estos dos parámetros, el ángulo de mezcla y la diferencia de masas cuadradas. Entonces, lo único que hace esa interacción con la materia matemáticamente es cambiarme los parámetros que que describen el comportamiento de los neutrinos. Y ya. Bueno, estos parámetros acá cambian, o sea, acá podemos ver cómo cambian a partir de una densidad específica. Los ángulos por ejemplo, la gráfica de la izquierda, que ahora sobre los ángulos, el ángulo de mezcla en el vacío. A medida que vamos aumentando en densidad, o qué tan fuerte interactúa o qué tan fuerte es el efecto de la materia sobre los neutrinos, ese ángulo de mezcla cambia, por eso, pum, acá cambia. Y lo mismo pasa con las masas de los neutrinos, no de los sabores, sino los que les dije que era uno 2 y 3 que es lo que está diciendo la gráfica de la derecha. Y bueno, entonces ahora sí, digamos, como caracterizando un poco el proceso de colapso para producir supernovas que les comenté ahorita, yo les dije de que había una fase de captura de electrones que genera muchos neutrones. Bueno, pues estos neutrones o ese proceso es característico en la luminosidad o en el espectro que obtenemos de los neutrinos que llegan de una supernova. Esto que yo les estoy contando es lo que se sabe a partir de la detección de una supernova que ocurrió en 1987. Esa supernova se identifica como SN 1987A. O sea,
creo que fue el Super Kamiokande, el Sudbury Neutrino Observatory y el Ice Cube, los tres observatorios de neutrinos que lograron detectar entre los tres, solamente detectaron 24 neutrinos, solo 24 neutrinos. Y y bueno, estos son datos que se han podido extraer de esos datos de la supernova 1987. O sea, perdón, esta física es la que se ha podido extraer de la supernova 1987. Les muestro dos modelos diferentes de colapso de supernovas, en los que a pesar de que son modelos diferentes, ese pico característico de neutrinos se sigue viendo ahí. Y ese pico es el que se llama pico de neutronización. Ese pico está ahí sin importar el modelo que estemos considerando. Bueno, acá más cositas de física ya muy oscura, que vemos que las gráficas están divididas en neutrinos electrónicos y neutrinos X. Esos neutrinos X quieren decir que pueden ser o neutrinos muónicos o neutrinos tabónicos. O sea, a nosotros solo nos interesa el comportamiento de los neutrinos electrónicos, bueno, a veces, y descartamos los otros porque se comportan casi que parecido. Entonces, o sea, el muónico y el tabónico se comportan igual y el electrónico sí tiene su propio comportamiento. Entonces, ese propio comportamiento es característico de que interactúa más fácilmente con la materia. Y eso de que interactúe más fácilmente con la materia es que no necesita una energía tan alta para poder interactuar. Por eso en las dos gráficas que vemos acá, tienen mayor energía los neutrinos de otros sabores, los que están en rojo. Por eso esa energía es alta. Y bueno, aquí, bueno, esa ecuación se ve muy fea, pero pues es una forma de parametrizar el espectro, como de teorizar el espectro, los neutrinos que yo espero allá en la supernova. Y bueno, entonces a mi flujo inicial de neutrinos, el flujo allá en la supernova, yo le puedo aplicar, según esta matemática que les mostré acá, esos efectos de materia, o sea, cómo va a interactuar los neutrinos con la materia de toda la estrella. Eso va a hacer que las oscilaciones cambien. Y pues esto sería en la neutrinosfera a la izquierda, el espectro inicial de neutrinos o los neutrinos iniciales, y a la derecha, los neutrinos que llegan a la Tierra. Entonces, si ustedes notan en las gráficas, o sea, se puede notar en las gráficas ese cambio en el sabor de los neutrinos. Entonces vemos a la izquierda, el pico más alto corresponde a los neutrinos electrónicos, cuando se trata o sea, inicialmente hay mayor cantidad de neutrinos electrónicos, si se quiere decir así, pero cuando llegan a la Tierra, vemos que hay más cantidad, o sea, que esa cantidad de neutrinos electrónicos se redujo y ahora hay mayor cantidad de neutrinos de otros sabores. Y eso es debido a precisamente esas transiciones de sabor, esas oscilaciones de sabor. Y bueno, responder la primera pregunta que hice acá de por qué supernovas, o por qué estudiar neutrinos y por qué estudiar neutrinos en supernovas. Básicamente, cuando nosotros miramos al cielo, nosotros vemos nebulosas, podemos ver nebulosas, nubes moleculares, así, o sea, esas nebulosas tan bonitas que nosotros vemos, el ojo de gato, bueno, ahora mismo solo me acuerdo de esa, son remanentes de estrellas que colapsaron, o sea, estrellas que explotaron como supernovas y toda la materia que viene en la estrella quedó por ahí regada en el espacio. Eso es lo que nosotros conocemos como nebulosas. Pero, o sea, nosotros las vemos y solamente están emitiendo luz. Bueno, también se pueden emitir neutrinos, pero no tan poquitos. En cambio, en el proceso de colapso, o sea, o sea, lo que quiero llegar con esto es que los neutrinos nos ayudan es a ver, a observar cómo, o sea, qué es lo que hace que la estrella colapse. O sea, nosotros si miramos a las nebulosas no vamos a ver neutrinos. La única forma de ver los neutrinos de esa supernova es en el momento en el que está explotando. Por eso son tan importantes. O sea, los neutrinos son, así como con el Sol que les dije que los neutrinos nos ayudan a ver el corazón desnudo del Sol, o sea, nos ayudan a ver el Sol en vivo. Los neutrinos nos ayudan a ver el colapso en vivo. O sea, ¿qué es lo que está pasando allá en la estrella que hace que explote? Esa información es la que nosotros podemos extraer de los neutrinos, porque de nada nos sirve mirar una nebulosa y ver, ah, mira, ya hay una supernova que ya explotó.
pero bueno, ¿por qué explotó? O sea, eso, solo mirando la nebulosa, nosotros la única información que podemos extraer de esa nebulosa, de esa observación, es de qué estaba compuesta la estrella, cuáles eran los elementos que habían en la estrella, más no por qué explotó, qué hizo que explotara, cuál es el mecanismo, cuál es la dinámica dentro de la estrella que hace que la estrella colapse y explote. Esa es información que nosotros extraemos, podemos extraer con los neutrinos. Entonces, sería como otra forma de observar el universo. Ahorita les mostré lo del Sol, que nosotros podemos ver el Sol con los ojos y podemos detectar los neutrinos que vienen del Sol. Lo mismo pasa con las supernovas, lo mismo pasa con los agujeros negros, que pues acá no los mencioné, pero pues también producen neutrinos porque los neutrinos hacen parte de esa fase de colapso. Entonces, por eso son tan importantes, nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando allá arriba, o sea, qué es lo que hace que la estrella explote. Y es como, se podría complementar, por ejemplo, con las ondas gravitacionales. Entonces, la famosa foto del agujero negro que salió hace como ya 5 años, que fue construida a partir, si no estoy mal, de ondas gravitacionales, sería otra forma de observar el universo. Yo siempre lo he pensado como si fueran los sentidos humanos, o sea, los sentidos que nosotros tenemos nos ayudan a percibir nuestra realidad inmediata, o sea, yo veo este computador, porque, o sea, yo percibo este computador porque lo puedo observar, porque lo puedo tocar, los alimentos tienen sabor, yo los puedo oler, pero entonces a la hora de observar el cosmos de percibir el cosmos como civilización, como humanos, nosotros vemos el sol con los ojos. O sea, nosotros podemos, a lo largo de la historia, todos los catálogos que se tienen de observación astronómica han sido a partir de observación por radiación electromagnética, o sea, porque recibimos la luz que llega de ellos. Pero entonces también los podemos observar a partir de neutrinos. También se pueden observar los elementos, los eventos más colosales del universo a partir de ondas gravitacionales. Entonces es como si nosotros tuviéramos el sentido de la radiación electromagnética, el sentido de los neutrinos y el sentido de las ondas gravitacionales. O sea, así como nosotros los humanos percibimos con nuestros sentidos esta realidad inmediata, como civilización nosotros con estos tres sentidos podríamos percibir el universo. Y pues con esto a mí me gustaría acabar, perdón, con una frase de William Blake en el que se inspiró Aldous Huxley, en el que abre en su ensayo Aldous Huxley con las puertas de la percepción, y también fue inspiración para la banda de Doors, para que tuvieran este nombre, The Doors. Entonces, pues la cita la pueden ver ahí. Si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es infinito. Entonces es como si estuviéramos viendo, gracias a la luz, a los neutrinos y a las ondas gravitacionales, la inmensidad del universo, lo infinito del universo. Y ya, gracias, eso sería todo. Ah, qué bien, Santi. Pero sí quiero hacer una aclaración, Santi, y a los que Vale, nos escuchan, tranquilos. y es que la imagen del agujero negro no fue por ondas gravitacionales, es por interferometría de ondas de radio, eh, no por ondas Bueno, gravitacionales. sí, sí, es verdad. Ok, Correcto. ok, ok. Pero también, digamos, ese evento tan colosal, como es una singularidad, emite ondas gravitacionales. O No, sea, de creo acuerdo. que bueno, hay estudios o sea, hay sistemas binarios en el cosmos de agujeros negros. Y es, bueno, no es usual, pero pues puede ocurrir que los agujeros negros, después de mucho tiempo, como en esa danza cósmica por ser un sistema binario, terminen fusionándose. Y esa fusión, pues bueno, como son agujeros negros, pues nosotros no vemos la luz que emite, nosotros vemos es la luz que emite el horizonte de eventos. Pero esa fusión de esos agujeros negros emite una onda gravitacional por todo el tejido espacio-tiempo. Y eso es a lo que de lo que quería hacer referencia de que es otra forma de observar. No, en Ah, bueno, ahí todo sí lo me descansé otro, con el agujero negro. si todo lo otro es correcto, Santi, lo que quieres decir es que hay muchas formas de recibir información del universo, la luz no es la única. Sin embargo, Exacto. eso nos lleva a una reflexión y es que esa es la limitante en el conocimiento del universo.
Porque es que, por ejemplo, el modelo estándar de la física de partículas tiene unas limitaciones gigantescas. Él ya no tiene en cuenta, por ejemplo, la antimateria, no tiene en cuenta la energía oscura, no tiene en cuenta la materia oscura. ¿Y de qué está hecho el universo? De materia oscura y de energía oscura. La materia bariónica, la que explica el modelo de partículas, es una cantidad ínfima, lo que significa que nosotros no Sí, sabemos de qué está hecho el universo. Y así los neutrones, las ondas gravitacionales aporten información sobre el universo, pues será también limitado lo que podamos acceder a esas capas más profundas de la realidad. Porque exacto. los sentidos son lo que nosotros necesitamos para sobrevivir en este planeta Tierra como una especie más que necesita mecanismos para continuar, para sobrevivir. Lo que ocurre es que por accidente esos mecanismos que tenemos con los que la naturaleza nos ha dotado para sobrevivir nos ha permitido conocer el universo. Pero los sentidos no están hechos para conocer el universo, los sentidos están hechos es para, por eso, y desde ese punto de vista, el conocimiento del universo siempre será limitado, porque está limitado a lo que nosotros podemos acceder. Y pues, ¿quién Y nos hace? cada vez va a ser menos a eso que podemos acceder, precisamente por esa energía oscura, esa materia oscura. Bueno, la energía oscura creo que es la responsable de la expansión del universo. O sea, cada vez que pase más tiempo, las galaxias van a estar más distantes entre sí. Va a llegar a un punto en el que simplemente no vamos a observar más cosas. Va a ser la Vía Láctea aislada de todo, aislada totalmente de todo. Y creo que eso, pues ahora, eso es muy interesante Si porque nos, ahora mismo no sabemos en qué tipo de universo estamos. O sea, ya hablando un poquito más formalmente, eh, puede que el universo se expanda infinitamente, puede que el universo se expanda hasta un punto y luego se contraiga. Todo eso depende todo se puede extraer de la tasa de expansión del universo, de la constante de Hubble. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa constante de Hubble va a ser diferente para el tipo de universo en el que estemos. Lo que pasa es que hay una región en el tiempo en el que esos distintos universos coinciden. O sea, es como que si yo tengo una línea recta, una curva hacia arriba y una curva así tan hacia abajo. Pero entonces al inicio, como que todas se pueden aproximar a una línea recta. Y el problema es que en el tiempo en el que estamos ahora mismo, la constante de Hubble podría ser cualquier tipo de universo. Entonces no sabemos en qué universo estamos. O es sea, no que sabemos la nosotros no forma que tiene conocemos nuestro universo. la realidad y esto es importante entenderlo desde el punto de vista pues científico, epistemológico, qué sé yo, y es los modelos que nosotros tenemos son aproximaciones de la realidad. Lo que la ciencia plantea son modelos, no realidades. Todo lo que tú presentaste aquí son modelos, no son la realidad, son aproximaciones a lo que realmente está pasando, porque en últimas, pues son muchas otras las leyes que probablemente estén por debajo de las leyes que nosotros conocemos. ¿Sí? Y otra cosa importante es que lo que tú nos acabas de presentar, Santi, el modelo estándar de la física de partículas, es el modelo más amplio sobre lo que se conoce del mundo micro. Pero hay un modelo similar que se llama el modelo estándar de la cosmología, que explica todo lo que se conoce del universo macro. Entonces hay dos grandes modelos en la ciencia, en la física. Hay dos modelos que explican todo cuanto ocurre en este universo. El modelo de la cosmología, el modelo estándar de la cosmología que explica el universo a grandes escalas y de lo que nos acaba de hablar Santi, que es el modelo estándar de la física de partículas, en la que está contenida, modelo en el que está contenido todo lo que se sabe del universo micro. ¿Cuál es el gran sueño de la ciencia? ¿Cuál es, Santi? Unificar todo, La unificarlo teoría todo. del todo. Un solo modelo, Pero una sola teoría, una sola ecuación que lo explique todo. El santo grial de la física moderna, gravedad y cuántica, pues porque el universo macro lo explica la gravedad, el universo micro lo explica la cuántica. Entonces esa gravedad cuántica de la que en algún momento nos mencionó aquí Santi, puede ser la solución a la unión de esos dos universos que por el momento no se comprenden, ¿no? claro, y todo esto que nos estás comentando, y lo que yo les dije, bueno, lo que comentaste también de la energía oscura, la materia oscura, lo que yo les dije de los propios neutrinos, por eso es que se conoce como física más allá del modelo estándar. O sea, Claro, porque
el modelo estándar no está de acuerdo con eso, pero la evidencia experimental nos dice que las cosas son así. Entonces el modelo estándar no entra de acuerdo, por eso son cosas más Claro, allá. por eso uno podría pensar que el modelo estándar es un paso intermedio a otros modelos que el ser humano, que la Y así, ciencia no conoce. así ha sido durante toda la historia de la humanidad. O Y sea, así estamos será siempre. constantemente cambiando de modelos que están generalizando cada vez más. Ahora mismo estamos en ese punto de qué hacemos, pero pues es un punto que teníamos que alcanzar. Y respecto a lo que decías del Sol, que es una forma de ver el interior del Sol, complementando un poco ese tema, también hay otra manera de observar el interior del Sol, porque Santi también nos aclaraba que lo que nosotros vemos desde el Sol es de la superficie, y la superficie es opaca. La superficie nos impide observar el interior. Sin embargo, los neutrinos vienen del centro del Sol, y es una forma de ver el centro. Pero hay otra forma de ver también el interior del Sol y son las ondas heliosísmicas. Hay unas oscilaciones que, generadas por esos movimientos de convección que generan sismos en el Sol y el estudio de estos sismos pues dan información sobre lo que ocurre en el interior del Sol. Entonces hay dos formas Sí. de estudiar, Como lo que ocurre en toda esa región opaca que comentabas. que es como se estudia el interior de la Tierra. ¿Cómo se sabe que la Tierra tiene un núcleo, tiene un manto, tiene todas estas estructuras internas? Por el estudio de las ondas sísmicas. De esa misma manera se está estudiando el Sol, por el estudio de las ondas sísmicas, porque ellas se propagan dependiendo del contenido de los elementos químicos, de la temperatura, de la densidad. Una simple onda sísmica entrega información portentosísima, lo mismo que los neutrinos. Correcto, qué bien, Santi. Por aquí plantearon una pregunta mientras Dime, desarrollaba el tema. ¿Cómo así que oscilan? ¿Cómo así es que ese, un neutrino oscila? se refiere espera un momentito. Se refiere a que un neutrino cambia su identidad. O sea, por Cambia su ejemplo, con identidad. los neutrinos solares. Un neutrino que es originado como neutrino electrónico, Sale del cuando Sol, llega a la Tierra, como no es electrónico. puede ser detectado, no es electrónico, exactamente, puede ser detectado de otro tipo. Y eso, o sea, es algo Santi, muy Santi, curioso, es algo, ¿cuánto tiempo después de que se forma un neutrino electrónico se convierte en un neutrino, cambia de no, no personalidad? depende, no depende del tiempo, Depende del depende medio. de la distancia, depende, sí, o sea, cuando está interaccionando con el medio, depende de las propiedades del medio, que en este caso las propiedades sería la densidad de materia con la que está interactuando. Pero en el caso del Sol, pues que de aquí al Sol, pues no hay nada básicamente. 8 minutos. Eh, sí, 8 minutos. Pero en el caso del vacío, solamente depende de la energía de los neutrinos y de la distancia que hay desde el punto en el que se origina hasta el punto en el que se detecta. Y de hecho, o sea, gracias por mencionarlo, también depende de las masas de los neutrinos uno 2 y 3. O sea, no de estos neutrinos que aparecen acá, sino de los neutrinos que generan estos sabores. Y esto fue esta dependencia de la masa fue lo que resolvió el problema de los neutrinos solares. Porque dijeron, hey, si los neutrinos han de oscilar, es porque tienen masa. Y antes nosotros estábamos diciendo de que los neutrinos no tenían masa. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, Mi inquietud, que el modelo estándar está mal ahí en ese sentido. mi inquietud, Santi, es, ¿ellos cambian de personalidad antes de abandonar el Sol o en el trayecto Sol-Tierra? En el trayecto. En el trayecto, ellos Él salen del Sol. po- podría ¿Cómo? ser en el Sol, pero creo, si no estoy mal, el Sol no tiene como la densidad necesaria para hacer esos cambios, para generar esos cambios. O sea, Por eso, y además el Sol no va, o sea, cuando nuestro Sol acabe su vida, el Sol no va a explotar, el Sol va a ser una enana blanca. Por eso es que o sea, por eso el interés de neutrinos en supernovas, porque en las supernovas o en las estrellas que colapsan para producir una supernova, ahí están las condiciones necesarias para evidenciar esas oscilaciones ese efecto de materia sobre los neutrinos. Por eso te digo que son como laboratorios naturales. claro.
claro, claro, como las ondas gravitacionales. Eh, ya, bueno, interesante, Santi, muchas gracias. Muy sesuda la charla, la verdad. Un nivel muy alto le No, pues, pusiste. A la última charla de la escuela del año 2024, cerraste el programa académico, Santi. Ya nos veremos en el 2025. Continuaremos con los programas que la escuela está impulsando, la escuela al barrio, las conferencias, seguramente dictaremos algunos cursos, las salidas de observación, en fin. Muchas gracias, Santi, nuevamente por un último comentario aquí. O sea que podría cambiar 3 veces dependiendo de la distancia, la materia y del medio y del origen. Seguramente lo que dice sale del Sol puede cambiar, en el medio ¿no? interplanetario vuelve a cambiar. No, él cambia solo una vez, ¿cierto? Puede seguir oscilando, pero digamos que no es que, por eso digamos yo reduzco un problema solo a dos sabores, o sea, o neutrinos electrónicos o los X, y los X pueden ser los demás. Sí, no, ya, Entonces, en el caso del Sol, es solamente electrónicos y los otros, el ya X. En cambia el solo caso de una. neutrinos atmosféricos, que se generan porque los rayos cósmicos cuando interactúan con la atmósfera, generan procesos de decaimiento y esos procesos de decaimiento generan neutrinos. Ahí ya es interesante esa oscilación entre los dos sabores que yo antes estaba considerando como X. Entonces, como que depende mucho del contexto, yo a qué tipo de sabor está oscilando, quiero estudiar. Bien. Bueno, Santi, nuevamente muchas gracias. Felicitaciones por esa No, carrera, muchas por gracias a ese ustedes por proyecto, invitarme. Santi. Muchos Ojalá me inviten. éxitos. Ojalá. Bueno, no, que Sí, muchos espero que me éxitos inviten en tu pronto. futuro profesional, en tu futuro académico, Santi. Y pues nos vamos a ver el sábado. Muchas Listo. gracias a los que Vale, nos acompañaron y hasta el próximo año. vale, muchas gracias. Hasta luego.